Miren Aldo Mariátegui cómo lo destruye a definen Rosa María como... Palacios y Gustavo Gorriti. Esto que ha hablado con Rosa María es una especie de armado para él victimizarse y utilizar el tema de su enfermedad para que nos conmovamos, porque en verdad es conmovedor. Pero seamos fríos, suena a eso. Suena a que estás en un lío gordo y mira, ¿sabes qué? Me pongo un gorrito y estoy muy enfermo. Gorriti es un hombre muy cruel, es muy difícil ser misericordioso con él. Estoy tratando de serlo, pero me es difícil. Porque Gorriti ha sido, si algo ha sido, es implacable y cruel, es un celota del Antiguo Testamento. El conductor de Yo Caviar, Aldo Mariátegui, se refirió a la entrevista que tuvo la periodista Rosa María Palacios y Gustavo Gorriti, quien fue acusado por Jaime Villanueva de manejar a su antojo la Fiscalía de la Nación. Mariátegui afirma que la revelación de la enfermedad que padece Gorriti y que justo fue anunciada después de ser involucrado en estos graves hechos, solo es una pantomima para conmover y manipular al público, para de esta manera dejar de lado los verdaderos hechos que lo involucran gravemente en este caso. Bueno, yo no quería hablar más de Gorriti, pero es el tema, pues Gorriti ahora con la entrevista que le hizo Rosa María Palacios, que es lo que más se ha hablado el día de hoy. Tengo que hablar de lo que se habla el día de hoy. Y tengo que opinar aunque sea duro. Entrevista no fue. En primer lugar, eso no se llama una entrevista. O sea, que tú te sientes, traigas un invitado, dejes que el invitado diga el mensaje que él quiere decir, y tú le sigas y le das la patería con ese mensaje, eso no se llama entrevista. Eso es un té de tías, lo que ustedes quieran llamarlo. Pero eso no es una entrevista. Eso es una manera de manipular al público, tratando de que una persona dé su posición sin ninguna oposición. Entonces, eso no es entrevista. Como bien lo definió un veterano periodista, me mandó ese mensaje y verdad tenía toda la razón. Han pintado un dramón lleno de adjetivos, como una especie de manifiesto lleno de proclamas, pero no hay un examen de lo que sucedió. Porque Gorriti en ningún momento explica como debería explicar lo que ha sucedido, y lo que hace es victimizarse y habla de su enfermedad. Se presenta con ese gorrito y conmueve. Evidentemente estaban buscando conmover. O sea, él no tenía por qué mencionar el tema de su enfermedad, es un linfoma de Hodgkin, según me dicen, no ha debido contar el tema de su enfermedad, o no sé, no hacerlo tan central el tema de su enfermedad, porque lo que uno sospecha es que está utilizando lo que se llama la falacia ad misericordium, que consiste en manipular los sentimientos y la compasión del otro hacia ti para ganar tu argumento. Entonces, esta es una de las viejas falacias, y es una falacia que apela a tu misericordia. Tú lo ves y dices, pobrecito, miren, está tan mal, tan frágil, pero no, pues el fondo del asunto, porque él esté enfermo, no se le puede pasar por alto lo que ha hecho en la Fiscalía, que ha sido terrible. Ahí han aparecido los corifeos caviares, pues ahí está Tola, ahí ven su Twitter, ahí está Renato Cisneros y alguno más, idealizándolo, poniendo un altar, pero no, el fondo del asunto no es pues de que él aparezca como una persona enferma, porque eso no limpia lo que hizo. Además, Gorriti es un hombre muy cruel, es muy difícil ser misericordioso con él. Estoy tratando de serlo, pero me es difícil, porque Gorriti ha sido, si algo ha sido, es implacable y cruel, es un celota del Antiguo Testamento. O sea, Gorriti ha sido extremadamente duro y ha hecho llorar a mucha gente. Hay gente que no ha hecho cosas malas y que está ahora pues con unos problemas tremendos por todo este montaje que han hecho con los fiscales con un delito que no existía. Y ahora pues los caviares piden clemencia hacia Gorriti. Yo no he visto nunca en Gorriti la menor clemencia hacia Fujimori, por ejemplo, ¿no? O no vi clemencia cuando armó esa emboscada para coger a García. Él nunca mostró magnanimidad en ese sentido, ¿no? Entonces, es difícil, ¿no? Y sigue con el argumento de odio. Él no sale a decir, bueno, ¿saben qué? Que me hubiera encantado que él diga esto literalmente. Miren, efectivamente, sí, hice todo eso en la Fiscalía. Hice todo eso en la Fiscalía y le voy a explicar. Lo hice porque pensé que era la única manera de conseguir justicia. Lo admito. No creo haberme equivocado y me atrevo y me atengo a las consecuencias. Entonces yo hubiera escuchado hablar eso a Gorriti y lo respetaría mucho más.
mucho más de que me salga con que está enfermo. Porque ese speech final que se manda, que le deja a Rosa María Palacios, ves que es un tipo mesiánico, que es un tipo que él se cree la encarnación, el fiscal, la conciencia de la nación, y el periodismo de investigación se encarna en su cuerpo. O sea, ese discurso me parece tremendo y lo pinta de cuerpo entero, ¿no? Me parece, cuando lo escucho en ese discurso, digo, tiene algo mal, o sea, no puede creerse pues el Superman del periodismo, el Superman de todo esto, y tener esa especie de soberbia militante, ¿no? Es tremendo, o sea, y me hubiera gustado que hubiera tenido la misma energía, el mismo esto cuando, siendo él judío, no salió a criticar y no lo puso en su sitio a Momi cuando sacó esas caricaturas horribles antisemitas. La de Hitler, de Eduardo, y la del campo de concentración de Carlín, ¿no? Él, ahí debió demostrar también el carácter que tanto habla. Salí y decirle a Momi, oye, tú eres mi amigo toda la vida, Momi, lo que sea, pero esto es inaceptable, Momi, esto es inaceptable. No le escuché decir eso. Entonces, no, para mí no está, para mí este señor no está en el altar. Y más bien sospecho, por lo que dijo Vela ayer en la entrevista de Perú 21, que sí, efectivamente, Odebrecht le pasaba los datos. No solamente porque tenía los contratos, cuando les conté ayer, los contratos de Hidalgo, de Romero Caro y de Rospigliosi, esos contratos se los tenía que haber dado solamente Odebrecht cuando se peleó con ellos y se los sacó en cara, sino por todo lo que dice constantemente Vela, que él tenía sus fuentes en Brasil, que Gorriti tenía sus fuentes en Brasil. ¿Y qué fuentes puedes tener en Brasil si no es Odebrecht? Pues ¿quién te iba a contar las cosas? Podía haber alguna cosa en la policía brasileña, pero la fuente yo lo veo ahí, que viene por ahí. Y bueno, cierro para que vean pues cómo son sus devotas, ¿no? Miren cómo lo defienden como, no sé, Sol Carreño, Mávila Huertas, Chincha y todos estos twitters. Ahí les voy a poner unos bytes para que vean cómo se ha perdido el pensamiento crítico en el periodismo y cómo la gente se vuelve incondicional de una persona. Es impresionante. O sea, por mí que se recupere, el linfoma de Hodgkin, según me explica gente que sabe de cáncer, tiene una buena posibilidad de poder salvarse. Sí la tiene. Me han explicado que sí, que con la quimioterapia, etcétera, se puede salvar, de que está muy maltratado por la quimioterapia. Pero yo tengo la sospecha y sentido que lo de esto que ha hablado con Rosa María es una especie de armado para él victimizarse y utilizar el tema de su enfermedad para que nos conmovamos, porque en verdad es conmovedor. Pero seamos fríos, suena a eso. Suena a que estás en un lío gordo y mira, ¿sabes qué? Me pongo un gorrito y estoy muy enfermo. Estaba enfermo y efectivamente sí, pero me parece que ahí había una utilización y me parece eso no es una entrevista. De ninguna manera es una entrevista. Eso no es una entrevista, es una especie de telenovela, un dramón, pero no es una entrevista. Muy bien, amigos de Informativo Perú, entonces contundentes dadas las opiniones por Aldo Mariátegui, que hemos visto que se ha referido directamente pues a esta entrevista que tuvo Rosa María Palacios con Gustavo Gorriti, ¿no? Donde se anunció que tenía cáncer. Gorriti salió con un semblante, ¿no? Ya decaído prácticamente. Para Aldo Mariátegui todo esto sería más que todo armado, ¿no? Para que Gorriti dé pena y se desvíe la verdadera atención de los hechos en cual está involucrado este periodista. Muy bien, no te olvides dejar tus opiniones, déjanos tus comentarios con respecto a lo manifestado por Aldo Mariátegui y por supuesto también suscríbete a nuestro canal Informativo Perú. Nos vemos en un siguiente video.